por ahí de nuestra... Buenos días, bienvenidos a todos a este espacio de Mentalidad Plexus, mentoría millonaria para todos aquellos que desean tener los resultados extraordinarios que están teniendo muchos de nuestros líderes. Sin duda alguna, la mejor manera de ello es escuchar a esas personas exitosas. Y es el motivo por el cual tú y yo estamos en este momento súper listos para ponernos con ellos en sintonía. Y bueno, hoy es el caso, estás en el momento correcto, con la persona correcta, nuestra líder, Rubí Senior, Flor Loyola, súper lista para compartirnos todo ese conocimiento de muchísimos años que la enriquecen. Flor Loyola, adelante, líder, listos para escucharte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Amiel. Gracias, Josué, por esa presentación. Y de verdad que, pues bueno, iniciamos un nuevo mes. Pero antes que nada, pues bueno, vamos a darle gracias al mes que terminamos, porque realmente fue un mes extraordinario, un mes en el que, pues bueno, fue de mucha emoción. Y la verdad es que apenas si dormimos, pero yo creo que cuando realmente estamos haciendo lo que amamos, el día se hace corto y pues bueno, gracias a cada uno por haberse conectado y espero que todos hayamos tenido un cierre de mes exitoso. Y pues bueno, pues nada más y nada menos que hoy estamos arrancando con un tema que a mí en lo personal me apasiona, que es el poder de las palabras. Nada es cuestión de suerte, simplemente sabemos que por qué algunas personas logran su propósito y otras no, pues básicamente se refiere a esto, el poder de las palabras, porque como aquí lo hemos escuchado ya varias veces con nuestro líder Iván Pereira, la palabra tiene poder. Y pues bueno, tomado de ahí, pues decidimos desarrollar este tema tan maravilloso. A mí en lo personal, pues bueno, me encanta porque pues vamos a hacer un poquito un análisis de básicamente qué es lo que estamos haciendo, porque pues a veces personas podrían decir, bueno, es que quizá y es cuestión de suerte que a algunas personas pues les llegue el éxito y a otras no. Y cuando nos damos cuenta, básicamente el éxito se construye todos los días, día a día. Y pues bueno, básicamente eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. El hecho de que nos demos cuenta de que pues nada más y nada menos hoy estamos llegando ya a 35,000 embajadores nuevos desde que arrancamos este proyecto, este negocio, desde que Plexus arranca en México. A partir de nuestro líder Iván Pereira ya somos 35,000 embajadores y de verdad que eso es algo maravilloso para nosotros, porque en algún momento, créanme que cuando hablamos de la palabra, nos dimos cuenta que sí íbamos a tener un crecimiento, sin embargo, de verdad que a veces eso supera nuestras expectativas. Y pues bueno, nada más el saber que en el mes de noviembre llegamos a 5,000 embajadores nuevos, pese a algunas circunstancias que tuvimos en relación al producto, en relación a las entregas, y el darnos cuenta que de verdad cuando hay pasión, cuando hay entusiasmo, cuando hay deseo, cuando está por delante el corazón, no importa incluso las circunstancias. ¿Por qué? Porque sabemos que las adversidades las cuales estemos pasando en ese momento es parte de la bendición que viene cuando nos atrevemos a superarlas. Y pues bueno, de verdad, felicidades a cada uno, felicidades por sus logros, porque realmente esto hace que de verdad, como dice nuestro líder, seamos personas incluso consideradas como de otro planeta, porque de verdad, ¿cómo es posible que incluso hasta sin producto o sin producto completo, pues se haya logrado? Entonces, muchas felicidades. Y bien, pues bueno, el poder de las palabras, cuando pensamos realmente en el lenguaje, a veces solemos asociarlo con nuestra capacidad para comunicarnos con otras personas o simplemente transmitir información. Es un va y viene de información. Sin embargo, nos damos cuenta que el lenguaje es todavía más complejo. No nada más es transmitir información, simplemente tiene que ver con otras características, las cuales nos hace diferente a los animalitos. El hecho de que
podamos comunicarnos y a veces ni siquiera le estamos dando tanto peso a pues a este milagro que a veces podemos comunicarnos, podemos llegar al corazón de otra persona y solamente a través de las palabras. Entonces, de verdad que la intención con esta mentoría es que le demos peso realmente a esta forma de comunicarnos, a esta gran herramienta que si ustedes se dan cuenta, básicamente es la apertura de nuestro negocio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos transmitiendo, estamos compartiendo simplemente con otras personas la bendición que ha sido Plexus para nosotros y es a través de la palabra. ¿Por qué? Porque independientemente de las situaciones, nosotros simplemente compartimos con alguien, les decimos pues que una empresa llegó a México y está creciendo enormemente y que sean parte del fenómeno, pero nuestro lenguaje, el cómo lo hagamos, tiene mucho que ver. Entonces, no es cuestión de suerte los resultados que se estén logrando. ¿Por qué? Porque básicamente nuestro negocio lo llevamos con nosotros simplemente al abrir la boca y compartir. Aquí, ¿por qué? Porque tenemos esta gran herramienta. Entonces, aquí el lenguaje nos permite traer el aquí y ahora, eventos, personas u objetos de nuestro pasado o de otros lugares, o combinarlos de formas que no existen en el mundo real. Este fenómeno dota al ser humano de sus capacidades creativas, científicas y narrativas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, al compartir a través del lenguaje, podemos incluso formar como si fuera otra forma de comunicarnos en un mundo que ni siquiera existe. ¿Por qué? Porque nosotros, al empezar a transmitir lo que queremos decir, nos empezamos a recordar algo que quizá y nos pasó, algún hecho, alguna circunstancia, alguna narrativa. Entonces, en ese momento nosotros empezamos a transmitir. ¿Por qué? Porque le damos la entonación, le damos, igual puede ser la velocidad o la lentitud a las palabras con las que estamos compartiendo. Una vez que nosotros compartimos de este gran proyecto, depende de cómo lo compartamos para que entonces logremos que la persona se logre visualizar con lo que nosotros le estamos diciendo, o quizá las palabras que estamos ocupando ni siquiera logremos meter a la película a la persona. Entonces, esto es algo súper importante que nosotros tenemos que practicar. El lenguaje amplía nuestro contexto y sobrepasamos nuestro entorno físico inmediato y las emociones asociadas al estímulo. ¿Por qué? Porque cuando compartimos parte de nuestra historia, parte de cómo llegamos a Plexus, claro que nos regresamos a cómo estábamos viviendo antes. Entonces, eso hace que nosotros hoy podamos tener una certeza, una convicción, una seguridad de que sabemos que la nueva persona que está arrancando el día de hoy se le viene en su vida algo extraordinario. Entonces, el día de hoy hagamos conciencia de que vivimos una realidad no solo física, sino también lingüística, a través de las palabras que nosotros estamos expresando a otras personas. Y pues bueno, solemos hacer uso muy descuidado de esta herramienta tan potente, tan poderosa, para que nos podamos comunicar con los demás y con nosotros mismos, es decir, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros vamos a expresar aquello que pensamos. Sin embargo, nos damos cuenta que tiene una gran connotación psicológica al momento de platicar algo. ¿Por qué? Porque si las palabras que estamos expresando son positivas, eso va a crear en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, químicos, el cual nos van a poner contentos. Sin embargo, si empezamos a expresar palabras de coraje, de depresión, de enojo, también nuestro cuerpo va a empezar a sentir eso. Entonces, nosotros estamos creando nuestra realidad. Y bueno, pues la palabra tiene poder, la palabra hablada tiene poder. Con solo cambiar nuestros pensamientos y nuestras palabras, podemos cambiar
todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que básicamente hoy la realidad que tú estás viviendo es en un gran porcentaje por lo que está saliendo de tu boca. ¿Por qué? Porque nuestra boca es como, nuestra mente es como un campo en el cual nosotros plantamos semillas y simplemente va a salir de tu boca lo que tú hayas, en este caso, sembrado en tu mente. Entonces, hay una frase que dice que de la llenura de tu corazón hablará tu boca. Entonces, si tú quieres ser responsable de tu boca, de tu vida, tienes que ser responsable de tu boca. Imagínate nada más el hecho de que te des cuenta cómo te estás comunicando con las demás personas, qué es lo que tú estás transmitiendo. ¿Sabías que eso tiene en un gran porcentaje relación con el éxito y con los resultados que tú vas a obtener? Simplemente el cómo te estés comunicando con las demás personas. Entonces, imagínate la importancia que tiene. El cerebro es un intérprete literal de lo que se le dice. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nuestro cerebro ni siquiera sabe distinguir lo que es real de lo que es broma. Cuando tú afirmas algo negativo, produce un estado tóxico. Entonces, no sé si te ha pasado, no sé si conozcas a alguien que se pega y dice, ¡ay! Y viene una mala palabra, ¿no? Y entonces, en ese momento tú dices, ay, pero es que pues yo no lo quería decir, pero a veces es inconsciente lo que estamos diciendo. Entonces, tu cerebro no sabe y a veces tú estás bromeando, yo no lo voy a lograr, es difícil, está muy complicado, pero a veces lo estamos repitiendo tantas veces que tu cerebro se lo llega a creer y eso hace que entonces el estado emocional que tú produzcas pues va a ser negativo y así es como tú te vas a sentir. Entonces, no bromemos con nuestro cerebro porque en realidad, pues nuestro cerebro no sabe de bromas, el universo no sabe de bromas. Yo les platicaba este fin de semana, a mí me llama mucho la atención este tema y me apasiona este tema precisamente porque yo decía, yo cuando inicié en esta industria hace ya 10 años, yo decía, pues es que la verdad es que a mí se me hace muy complicado. Entonces yo todo el tiempo decía, es que está difícil, es que está complicado, es que para que yo lograra eso sería muy difícil. Y recuerdo mi primer evento, habían como 2,000 personas y yo veía a una persona que estaba en el escenario y que pues tenía los reflectores y demás y se movía de un lado a otro como pez en el agua y yo volteaba a ver a alguien de mi línea ascendente y porque ya ni siquiera era mi patrocinador, él me abandonó al día siguiente de que me inscribió. Entonces yo lo volteaba a ver y le decía, Arturo, ¿qué tengo que hacer para estar allá? Y me volteé a ver y me dice, no, Flor, ahí no sube cualquiera. Y cuando él me dijo eso, es bien importante la connotación que le damos a las palabras, porque el saber quién te lo está diciendo, eso puede matar incluso el hecho de que tú tengas un sueño, de que tú lo quieras lograr y que te diga, no, ahí no sube cualquiera. Para que alguien esté ahí en el escenario está muy difícil. En pocas palabras, me dijo, no es para ti. Y entonces yo decía, pero a mí me gustaría estar allá. Sin embargo, cada que le decía, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué hizo esa persona que está en el escenario que yo también tendría que hacer para estar ahí? Y me decía, no cualquiera, Flor, ni sueñes con eso. Y entonces imagínense, ¿no? Yo creo que si me hubiera dado un poquito más de confianza, que esa es la parte que a veces necesitamos. A veces no confiamos en nosotros mismos y requerimos de alguien que nos esté reforzando esa idea.
Entonces, nosotros, así como nutrimos nuestro cuerpo, en este caso necesitamos también nutrir nuestra mente, nutrir nuestros pensamientos, porque no solo nos nutre lo que comemos, sino también lo que pensamos. Entonces, ¿qué estamos pensando hoy de nosotros mismos? Seamos conscientes de los pensamientos basura que nos limitan para lograr nuestro máximo potencial. Y pues bueno, aquí hay una frase de Mahatma Gandhi que decía: cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, y cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, todo parte de los pensamientos y de la palabra hablada. Yo te diría, ¿por qué hoy personas estamos teniendo éxito y personas se les está complicando este fenómeno plexus? Por cómo se expresan, por lo que dicen. Y saben, aun cuando no lo creas, como me ha pasado a mí muchísimas veces, tú tienes que repetírtelo. ¿Por qué? A manera de que logre entrar a tu subconsciente y entonces podamos modificar esa creencia, porque tus palabras se vuelven tu realidad. Si tú dices, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que todo está difícil, es que como no hay producto no lo vamos a lograr, y es que está muy complicado lo que queremos hacer, ¿sabes qué? Esa es tu realidad. Yo he decidido no creer eso. Cuatro locos el 13 de marzo, cuando arrancamos con nuestro mentor Iván Pereira, decidimos no creer. Pese a que ni siquiera en ese momento teníamos producto, decidimos no creernos ese cuento y sabíamos que venía algo grande. En aquella ocasión, cuando se hizo la reunión de los 27, el 28 de febrero, cuando nos reunimos y cuando Iván me dice que hagamos una oración y todo lo ponemos en manos de nuestro creador, ahí decidimos que no era nuestro negocio. Y cuando no es tu negocio y simplemente tú sabes que para nuestro creador no hay imposibles, ¿tú qué crees que era lo único que nosotros esperábamos? Nos iba a sorprender, porque sabes que también pedimos que nos sorprendiera, y vaya que nos ha sorprendido, porque realmente nosotros tenemos que hablar de lo que traemos en nuestro corazón, de confiar en que sabemos de quién es este negocio, porque si tú tienes una boca pobre, tendrás una vida pobre. Y si tú tienes una boca abundante, tendrás una vida abundante. Tú tienes que cuidar mucho tus palabras, aquellas que expresas y aquellas que dices en silencio, porque ahí cuando, y esas son incluso las más, que más tienes que cuidar, aquellas en las que crees que nadie te escucha, pero el único en escucharte eres tú. Aquellas palabras que dices en silencio, porque ambas están creando tu realidad. ¿Sabías que nuestro subconsciente, la única voz que puede reconocer es la de nosotros mismos? Es la tuya, es la mía, es la única voz que podemos reconocer. De ahí viene la importancia de programarnos. ¿Por qué? Porque hemos escuchado tantas cosas y hemos permitido que a nuestro campo, a nuestra mente, entren tantas palabras, decretos, que nos lo hemos creído, que tú no vas a poder, que tú no lo vas a lograr, que eso no es para ti, que no sueñes, y nos lo han dicho tantas veces, que así como nos lo han dicho tantas veces, la única persona que puede programarse el día de hoy eres tú, nadie más. ¿Por qué? Porque tu mente, tu subconsciente no reconoce ninguna otra voz más que la tuya. Entonces, las palabras son como semillas. Al hablar le damos vida a lo que nosotros estamos diciendo. Si tú quieres sembrar, tener manzanas, necesitas poner una semilla también de manzana, porque tú vas a cosechar lo que estés sembrando. Entonces, en este caso, imagínate nada más la importancia que tiene el hecho de que tú sepas que tienes que cuidar tu mente. Eso es súper importante. ¿A quién estás escuchando? Ahorita viene un mes extraordinario en Plexus, el mes de diciembre. No sabes, va a ser increíble por todo lo que viene. Personas
personas que ahorita ya estuvimos tocando meses anteriores y que dijeron en diciembre lo que se viene en enero. ¿Por qué? Porque simplemente son personas que ya están listas y que cuando tú muestras tus resultados, es ahí cuando las personas dicen, es que tanto lo estás diciendo que lo empiezas a manifestar, que se empieza ya incluso a ver los resultados y la manifestación de lo que tú estás hablando, que es ahí cuando empiezan a creer, porque hay personas que necesitan ver para creer. Un líder, él cree antes de ver. Entonces, tu vida avanzará en la dirección de tus palabras. Habla de éxito, de victoria, de abundancia y no de derrota, de escasez, de pobreza, porque comeremos el fruto de nuestras palabras. Entonces, desde ahí tú te tienes que empezar a programar. No es cuestión de suerte, simplemente todo parte desde la palabra, cómo te estás comunicando. Aquí, pues he tomado frase de uno de mis libros favoritos de liderazgo, porque de verdad yo he aprendido muchísimo en lo personal de ese libro. Dice, la lengua es una espada de doble filo. Con ella podemos bendecir o maldecir, edificar o derribar, animar o abatir, transmitir vida o muerte, aceptar o rechazar, perdonar o condenar. Y así es, porque cuando nosotros maldecimos, el maldecir significa hablar mal, mal dices, lo dices mal, lo dices de manera incorrecta. Eso es cuando nosotros estamos maldiciendo el tiempo, simplemente estamos hablando mal. Y entonces aquí, cuando tú sabes el poder que tienes al lanzar una palabra, tú te tienes que hacer consciente de que la persona que tú le estás diciendo o lo que tú estás decretando, primero es para ti y después para la otra persona, porque simplemente cada quien da de lo que lleva dentro. Así es. Entonces tú te tienes que hacer consciente de eso. Aquí se ha dicho muchas veces, nosotros somos exitosos, tú te lo tienes que empezar a creer. Muchas de las veces tienes a tus embajadores y no les dices, yo creo en ti. Y tú sabes lo poderoso que es que alguien te diga, yo creo en ti. Pero ¿sabes por qué a veces cuesta tanto decirlo? Porque para poder creer en alguien más tienes que empezar primero a creer en ti mismo. Y cuando no crees en ti, también se te dificulta podérselo expresar a otra persona. A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice. ¿Por qué? Porque las palabras se quedan ahí. Entonces, el mejor ejemplo que yo he encontrado en relación al poder de las palabras es esta historia donde dicen que es un niño que tenía muy mal carácter, que se comportaba muy mal, que ofendía mucho en la escuela y pues bueno, le dice su papá, ok, mira, lo que vamos a hacer es que le compró un martillo y le compra unos clavos y le dice, cada que tú estés enojado, cada que estés furioso, que tengas rabia, en lugar de lastimar a las demás personas, vas a empezar a clavar un clavo en la puerta. Y entonces el niño empieza a clavar y cuando se da cuenta ya lleva 37 clavos y pues bueno, ya como que su temperamento, su emoción ya empezó a bajar y le dice, ahora cada que veas que empiezas a controlar tus emociones y que ya no te estás desquitando con las demás personas, vas a ir quitando cada clavo. Y total que este chico pues empieza a controlarse, se empieza a sentir mucho mejor y total que ella logra quitar los 37 clavos y un buen día le dice, papá, ya lo logramos, ahora me siento mucho mejor, ya no me estoy desquitando con las personas, pero necesito que me expliques, no entendí lo de la puerta y lo de los clavos, y le dice, ven, y lo lleva donde está la puerta y le dice, fíjate cómo esa puerta no es la misma. ¿Por qué? Porque ya quedó con cicatrices, ya quedó abollada. ¿Por qué? Porque cuando tú le ofendes a las personas, cuando tú con ese coraje y esa rabia empiezas a agredir a alguien más,
aun cuando tú pidas disculpas, nada volverá a ser igual. ¿Por qué? Porque una palabra lanzada a otra persona, claro que también empieza esa persona a sentirse mal y no importa cuántas disculpas pidas, ya hubo una fractura. Entonces, la palabra que menos hiere es la que nunca se ha dicho. Por eso es bien importante, antes de decir algo, que lo podamos pensar, porque ni siquiera sabemos si estamos matando el talento de las personas cuando nosotros, enojados, estamos ofendiendo. Entonces, no maldigas tu futuro, bendice tu vida, pon atención a lo que estás diciendo hoy, a lo que estás escuchando hoy, porque todos tenemos pensamientos negativos, pero cuando los hablas, les das vida, se vuelve una realidad. Entonces, darnos cuenta que nosotros tenemos ese poder. Los pensamientos negativos van a venir, absolutamente todos tenemos pensamientos negativos. La clave es no decirlo, es no darles poder, porque si no los decimos, morirán. Si no los hablamos, van a morir en ese instante. Claro que los pensamientos van a llegar, pero si tú te detienes antes de que puedas expresarlos, eso créeme que te va a ayudar muchísimo para que entonces empieces a generar una nueva realidad en tu vida. Pues bueno, así como un pequeño timón controla una gran nave, así la lengua controla tu vida en la dirección correcta. ¿Te das cuenta cómo tan solo el hecho de que tu lengua, tú permitas que hable y que diga, te puede cerrar muchas puertas o te puede abrir una puerta de abundancia infinita? ¿Por qué? Porque básicamente es eso es lo que a nosotros nos está controlando. En la vida hay dos voces compitiendo por tu atención. Una es la voz de la fe y otra es la voz de la resignación. Hoy yo te diría, ¿cuál es el cuento que te vas a contar? Inicia un nuevo mes, 1 de diciembre. Tienes una gran oportunidad para que tu historia se transmita de una manera espectacular. Nosotros tenemos una frase que decimos siempre, lo mejor está por venir. Muchas de las veces, incluso cuando empezamos a repetirla al principio, no la creíamos, pero hoy cada vez la decimos con más convicción, con más seguridad, con más entusiasmo, porque en verdad nosotros estamos sorprendidos de todo lo que está pasando, pero es cuando más fuerza agarra esa frase. ¿Por qué? Porque estamos manejándonos a través de la fe. ¿Por qué? Porque simplemente o tú te resignas con los resultados que estás teniendo. Recuerda que tener fe es traer el futuro al presente y tener esa seguridad de que lo mejor está por venir. La resignación es una derrota anunciada, pero la fe es una victoria anticipada. ¿Cómo te estás moviendo el día de hoy? A eso te invitaríamos el día de hoy, a que te des cuenta simplemente el poder que tienen tus palabras, que recuperes tu voz, que te des cuenta que simplemente si tú quieres crear una realidad diferente, empieza a hablar diferente, aunque al principio no lo creas, aunque se te haga tonto, aunque incluso hasta estés fingiendo al principio porque vas a decir, pero es que lo digo, sí, soy exitoso, pero no lo siento. Y sabes que muchas veces yo tampoco lo sentí y aún así lo decía. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes de una historia de vida en la que lo único que has escuchado es no puedes, no lo vas a lograr, no sueñes con eso. Mi papá me decía, Flor, qué ingenua eres. O sea, Flor, tú todo te lo crees. Y cuando llegas a esta industria y donde te dicen, tienes que aprender a soñar, tienes que aprender a manifestar, tienes que aprender a hablar diferente, habla de éxito, habla de abundancia, habla de tus sueños, al principio no te lo crees. Pero llega un punto en el que te lo has repetido tantas y tantas y tantas y tantas veces que empieza a aparecer una pizca de fe y de confianza en que lo puedes lograr. Este fin de semana yo les decía, estuvimos compartiendo una capacitación y yo les decía, si tú vas y revisas en mi Facebook, desde hace 10 años, yo todos los días coloco una frase de poder.
un pensamiento de poder donde básicamente tiene que ver con yo creo en ti, yo creo en ti. Tú lo puedes lograr, tú puedes ser exitoso, confío en ti. Y me dicen, pues es que tienes tanta seguridad que cuando leemos tu Facebook nos da confianza. Y yo les digo, si supieras que ni siquiera esas frases las coloco para alguien más, simplemente yo necesito estármelo recordando todo el tiempo. Todo el tiempo necesito estármelo recordando porque estás frente a una persona que su piedra siempre ha sido el que me ha costado muchísimo creer en mí, pero lo he repetido tantas y tantas y tantas veces que por fin empiezo. Y entonces, pero esto no fue proceso de algunos meses, ha sido un proceso de años. Y yo te diría hoy, si tú realmente crees en ti, tú vas a lograr muchas cosas. Pero quizá, y hoy cuando tú digas, yo creo en mí, quizá y ya creas en verdad, o quizá y te pase lo que a mí, que me ha costado mucho, pero aún así empieza fingiendo y terminarás creyendo. Ese es el truco, ese es el juego. Entonces aquí les voy a decir 6 recomendaciones para utilizar el lenguaje a tu favor. Número 1, evita las exageraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, es que nadie quiere ingresar a Plexus, es que todo el mundo dice que no tiene dinero, es que yo ya le dije a todas las personas y entonces quizá eso es imposible, eso no sea para mí. Entonces evita las exageraciones, porque cuando tú exageras, el mensaje que tú mandas a tu cerebro es que es imposible, que es muy difícil. Y sabes, nada más con que tú le bajaras tantito a la exageración que hay en tu vida, muchas cosas podrían cambiar. Aunque uses frases de forma figurada, las palabras tienen asociado un valor emocional. Soy tonto, es que soy muy menso para hacer esto. No, simplemente no exageres. Quizá y no sabes. Todos iniciamos en algún momento sin saber cómo se movía esto, pero iniciamos. Reemplaza expresiones por otras más realistas y ajustadas de acuerdo a la situación. ¿Ok? Quizá y no lo sé hacer ahorita, no sé cómo se maneja este tipo de industria, pero voy a aprender. Estoy en el proceso y estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque simplemente se trata de eso. Quizá y hoy no sabes, pero nadie nace sabiendo. Entonces, estás en el camino. 2, no expreses críticas a otras personas cuando estás enojado. Eso es algo súper importante. ¿Por qué? Porque podemos llegar a ofender cuando estamos en ese estado emocional negativo y entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a nivelar tu nivel de, tu voz tienes que empezar a nivelar. ¿Por qué? Porque quizá y tu enojo es demasiado y podrías arrepentirte de algo que digas y matar a una persona. ¿Por qué? Porque también nuestras palabras matan. O los construyes o los destruyes, o les das vida o les das muerte. Entonces, eso es algo importante. Quizá tus emociones pueden ser intensas y las palabras graves o hirientes y puedes lastimar. Lo ideal aquí sería que aplaces conversaciones y retomarlas en otro momento. ¿Por qué? Porque simplemente aquí no tenemos jefes, aquí nadie es dueño de nadie, porque yo me he dado cuenta que en esta industria es súper importante el hecho de que aprendas a manejar tus emociones. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ya nada más tú puedes estar gerenciando y pedir, en este caso, pues resultados a las personas y, ¿sabes? Acércate a ellas. Más allá de que estés enojado por tu resultado, el resultado solamente es tuyo, no depende de nadie más. Es un trabajo en equipo y aquí somos un ejército de voluntarios, pero no lastimes para que el día de mañana te puedas arrepentir. 3, no sobregeneralices. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces anticipamos el futuro y lo hacemos desde un estado de ánimo negativo que nos lleva a extraer conclusiones catastróficas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú hablas de que ya no va a funcionar nada, de que se te va a complicar muchísimo, de que diciembre es un mes en el que nadie quiere, nadie tiene dinero, no generalices.
¿Por qué? Porque simplemente tú te tienes que poner en la frecuencia de que diciembre es un mes extraordinario. Millonarios en la industria se han apalancado de las ventas del mes de diciembre. Y si hoy tú lo sabes, no te compres la idea de que nadie lo quiere hacer, de que todo está complicado. No, 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 no. Lo único que tú tienes que hacer es anticípate al futuro, como que tú sabes lo que viene para ti y con esa confianza empieza a compartir. 4, dedica tiempo a pensar y hablar sobre temas que te hagan sentir bien. Hoy la verdad es que la crítica, la queja, el hecho de que personas por la situación de que no les llegó sus productos y más, se están quejando. ¿Tú crees que hubiéramos podido llegar a 5,000 nuevos embajadores si les hubiéramos prestado atención a esas personas? Claro, no tenemos que demeritar la situación, sin embargo, no le des más importancia de la que tiene. ¿Por qué? Porque dejas de producir. Ese es el punto. Eso se va a ir solucionando, pero tú no puedes dejar de producir. Dedica tiempo a pensar sobre aquellas cosas que nos gustan, nos hacen felices, nos hacen sentirnos a gusto con nosotros mismos y eso va a hacer que nuestro estado de ánimo esté mucho mejor. ¿Con quién te estás asociando? ¿Cuál es el tipo de pláticas que tienes con las personas, las cuales si te empiezan a bajar la energía, quizá y no sean las personas correctas? Ahora, preocúpate si tú eres la persona que les baja la energía a las demás, porque eso también podría pasar. Si tú eres el tóxico o la tóxica, pues ya te diría así como que pues guarda un poquito de silencio. ¿Por qué? Porque necesitamos acostumbrar a nuestro cerebro simplemente a hablar de aquello que nos hace felices, de aquello que nos pone contentos, porque entonces también así vamos a crear ese ambiente para que podamos sentirnos mucho mejor. Algo bien importante, número 5, expresa gratitud. Fíjense, algo tan sencillo y para muchas personas tan difícil, ser agradecido. Aquí lo hemos dicho muchas veces, el agradecimiento es la semilla de la abundancia. Cuando tú agradeces lo que está en tu vida, tú estás listo para un nivel superior. Y hablando de este tema, muchas de las veces estamos en conflicto con nosotros mismos, nos estamos quejando nosotros mismos porque no nos gusta el resultado que tenemos, porque sentimos que merecemos más, porque estamos así y vivimos en la queja, en el lamento, en el coraje y atraemos más de lo mismo. Y aquí, fíjense que nosotros antes de arrancar Plexus, mi esposo y yo estábamos en una situación en la que decíamos, pero ¿por qué estamos viviendo así? Sin darnos cuenta, vivíamos en la queja. Sin embargo, pues no siempre ha sido así porque por lo menos en mi vida hubo un momento en el que, pues claro que, y en la vida de todos, porque a todos nos ha pasado y también el libro de la sabiduría habla de eso, de las vacas gordas, de 7 años de vacas gordas, de 7 años de vacas flacas y todos en algún momento hemos tenido abundancia en nuestra vida. Pero por alguna situación no estábamos preparados para poder mantener esa abundancia y así como vino, se fue. Hoy muchas de las personas yo he escuchado que dicen, si tan solo tuviera otra oportunidad de volver a generar abundancia en mi vida, las cosas serían diferentes. Porque todos hemos pensado eso en algún momento. Yo recuerdo que hubo un tiempo en mi vida, en mi época de soltera, en la que pues yo económicamente estaba bien, no me hacía falta nada, pero así como llegó eso a mi vida, así se fue, en un abrir y en un cerrar de ojos, porque no había conciencia de lo que estaba pasando. Muchas de las veces yo llegaba y decía, pues lo que yo quisiera comprar, lo que yo quisiera comer, a donde yo quisiera ir. Y entonces, cuando nosotros empezamos antes de Plexus, llegaban los momentos en los que de verdad la situación era tan crítica que un día me senté en la mesa y me puse a pensar,
Si tan solo tuviéramos una oportunidad de vivir nuevamente como vivíamos antes, de tener esa abundancia como la teníamos antes, hoy las cosas serían diferentes. Pero no dejaba de quejarme por la situación que estaba viviendo en ese momento. Y pues yo tomo mi libro de base, tomo mi Biblia y en ese momento la abro y había una frase que a mí me llegó en ese momento que decía, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y bueno, pues para mí, o sea, yo sentí que fue mi respuesta porque en ese momento yo decía, a veces dejamos de apreciar lo que tenemos y ni siquiera estamos listos para lo que está por llegar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no agradecemos lo que hay en nuestra vida. En ese momento, pues empecé a hacer un recuento y yo decía, tenemos un techo, mi hijo está sano, nosotros como pareja estamos juntos, tenemos salud y empecé a agradecer y a partir de ahí empecé a hacer todos los días ese agradecimiento porque yo dije, ok, ya no me voy a quejar, porque ahora entiendo, ya no pregunto por qué estamos viviendo así, pero hay un para qué. Muéstrame para qué. Y me di cuenta que cuando empezamos a agradecer, las puertas de la abundancia se empezaron a abrir y fue cuando llegó Plexus. ¿Por qué? Porque ya estábamos listos y entonces es esa parte de generar riqueza, de generar abundancia en nuestra vida, simplemente porque cuando tú agradeces lo que tienes, créeme que cuando tú agradeces lo que tienes en ese momento, estás listo para el siguiente nivel, estás listo para que a tu vida llegue algo más. El hecho de que le des las gracias a las personas que hoy te han llevado al rango en el que tú estás, eso créeme que es sembrar semillas de abundancia, porque tú y yo no seríamos absolutamente nada si no fuera por cada una de las personas que ingresaron a nuestra organización, que confiaron, que dijeron, lo quiero hacer y pusieron, en este caso, pues su confianza. ¿Por qué? Porque ellos van arrancando su camino y tú y yo tendríamos que estar agradecidos por ello. Más allá de que si no lograste tu siguiente rango, agradece lo que tienes. Agradece porque es ahí donde está tu escalón para que tú puedas avanzar cuando tú le agradeces a cada uno. Nosotros, eso es algo bien importante porque contribuimos a afianzar la relación con esas personas y de verdad que tan solo el hecho de que nosotros nos pongamos en la frecuencia de agradecimiento a nivel vibracional, estamos en una posición en la que absolutamente todo lo que llegue es para bien. Y bueno, pues número 6, emplea tus conversaciones con otras personas a favor de tu bienestar psicológico. Cuando tú sabes que estar con personas, nuestras conversaciones sociales tienen un efecto lupa en el cual si tú te empiezas a quejar, otras personas también se van a empezar a quejar, pero si tú expresas emoción, entusiasmo, confianza, también las otras personas van a empezar a expresar eso, porque nuestros cerebros se comunican y absolutamente todo es energía. Quizá ya hay situaciones difíciles por las que tengas que afrontar, pero también es súper importante el hecho de que tu comunicación sea constructiva. Y pues bueno, aquí es algo bien importante también el hecho de que tú tengas el poder de las declaraciones firmes en tu vida. ¿Sabías que las declaraciones son muy poderosas porque básicamente te permite reescribir en tu subconsciente una información nueva, positiva, sobre la información vieja, negativa, que te limita para lograr tu máximo potencial? Este es un tema muy nuevo. Sin embargo, hay muchos estudios donde nos habla de que tú puedes nuevamente reescribir dentro de tu subconsciente una nueva información. ¿Por qué? Porque el lenguaje es la más clara manifestación de nuestro subconsciente. Aunque muchas de las veces dicen, no, yo no hablo negativamente, no, yo soy muy positivo, pero inconscientemente tú te das cuenta cómo las personas se están comunicando y eso habla de su subconsciente. Entonces, es momento de empezar a reprogramarnos. Y para esto, las declaraciones tienen 4 características principales. 1, tenemos que hacerlas en primera persona. 2, hacerlas en lenguaje positivo. 3,
hacerlas en tiempo presente. Y 4, utiliza tu nombre propio para que las hagas tuyas. ¿Recuerdas lo que te dije? Tu subconsciente solamente reconoce el tono de tu voz. La importancia que es que tú todos los días te empieces a reprogramar. Y aquí te tengo un ejemplo. Por ejemplo, estas son algunas de las que yo uso en lo personal. Yo, Flor Angélica Loyola Rojas, tengo una mente millonaria. Quizá y lo crees, quizá y no lo crees, pero hazlo. Hazlo, llegará el punto en el que eso va a suceder porque te estás reprogramando. Yo, Flor Angélica Loyola Rojas, soy un imán para atraer el dinero. Yo, Flor Angélica Loyola Rojas, construyo un equipo ético y sólido. Yo, Flor Angélica Loyola Rojas, incorporo cada día a Plexus en mi vida y la de mi equipo. Entonces, así, más o menos para que te des una idea, cómo tendrías que ir haciendo tus propias declaraciones de poder. Imagínate que esto te lo estuvieras repitiendo todo el tiempo. Y que lo hicieras tú en primera persona. Nutre la mente como lo harías con el cuerpo. La mente no puede sobrevivir de comida basura, nos dice Jim Rohn. Ya tan solo el hecho de que empieces a hablar de abundancia, de que tienes una mente millonaria, de que tienes un equipo ético, de que Plexus está en tu vida, de que tienes un equipo poderoso, de que eres un imán para el dinero, claro que vas a empezar a hablar de manera diferente. Y para que te des una idea de lo que hace el poder de las palabras, te voy a leer esta historia. La quise poner así completa para que no se me pasara ningún detalle, porque de verdad está impactante esta historia. Quizá ya la has escuchado antes y si no, presta atención. El poder de las palabras, la historia de Tomás Alva Edison. Dicen que un día Tomás Edison, el que fue uno de los inventores más grandes del siglo, llegó a casa y le dijo y le dio a su mamá una nota. Él le dijo a ella: mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella leyó la carta que le trajo su hijo. En voz alta la leyó a su hijo. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció y un día que Edison estaba mirando algunas cosas viejas de la familia, vio un papel doblado en el marco de un dibujo en el escritorio. Él lo tomó, lo abrió. En el papel estaba escrito: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas, entonces él escribió en su diario: Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero su madre heroica se convirtió en pero por madre heroica se convirtió en el genio del siglo. ¿Tú te das cuenta el poder que tienen las palabras? El hecho de que hayan dicho los 4 fantásticos y que nos lo tatuó en la mente Iván Pereira y que lo creímos. O sea, no solo que lo haya dicho, sino que nosotros lo creímos. ¿Y cuántas veces en las organizaciones tú podrías estar destruyendo a tu equipo solo por no confiar en ellos? Solamente porque quizá, y estás hablando de tus propias limitaciones. Tú no sabes lo que ha representado para nosotros el hecho de que alguien haya creído en nosotros, porque sembró en este campo, en esta mente, semillas de poder, de que lo podíamos lograr, de que solamente arrancábamos 4 personas. Yo no sé si tú te das cuenta de que hoy llegamos a 35,000 personas pese a las adversidades y que hoy podamos decir, hubo alguien que creyó en nosotros aún antes de que nosotros lo hiciéramos. Porque como él bien lo dijo el domingo, y a mí me movió mucho cuando dijo: yo no tenía los mejores líderes. Todos veníamos de fracasos.
pero sabes la grandeza que tú puedes lograr con un equipo cuando lo empoderas, cuando les dices yo creo en ti. Quizá y hoy tú todavía estás buscando al diamante que va a llegar a tu organización. Y quizá ya lo tienes, pero no lo has empoderado. A ti como líder te corresponde creer en cada uno de ellos, pero empieza por creer en ti. Tú empieza por creer en ti, porque cuando tú siembres en ti esa semilla de credibilidad, de confianza, de fe, de certeza, también las personas que están en tu equipo van a ir despertando esos talentos que quizá ya están dormidos. Porque simplemente es eso, ayudarnos a despertar esos talentos dormidos. Yo ni siquiera sabía que podía dar ese extra, dar el extra del que hablábamos ayer, dar el extra de saber que podíamos dejar algo en la vida de las personas, saber que hoy se conectan personas que quizá es la primera vez que nos escuchan y personas que el hecho de saber que están aquí creyendo que hay una promesa y que nosotros cómo arrancamos también. Créanme que hoy están llegando a un campo el cual ya se está pavimentando para ustedes, porque nosotros nos preparamos para ustedes, pero hubo alguien que creyó y hubo alguien que confió y el poder de la palabra hablada es impresionante lo que podemos hacer con él. La palabra tiene poder y si tú te lo crees, vas a crear en tu vida una historia diferente. Quizá hoy no te están gustando los resultados en tu vida, pero empieza por hablar diferente, empieza por pensar diferente, porque si tú piensas diferente, hablas diferente, sientes diferente, tus resultados van a ser diferentes. La cuestión es que te convenzas a ti mismo. Si hablar amablemente a las plantas les ayuda a crecer, imagina lo que hablar amablemente a los humanos podría hacer. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Simplemente hubo alguien que creyó en nosotros. Porque no se trata en este caso, el éxito no es cuestión de suerte. Simplemente tienes que empezar por trabajarte a ti mismo, por hablar diferente, por leer cosas diferentes, para que entonces el día que te toque estar ahí al frente, tú puedas dejar algo también en la vida de las personas, porque tú no vas a inspirar a nadie si tú no te preparas, pero lo tienes que hacer todos los días. Todos los días. Yo lo he hecho durante muchos años y me ha costado muchísimo. Me ha costado mucho. Yo no tengo una especialidad, ni mucho menos en esto. Simplemente soy una mujer que un día me cansé de vivir como vivía y quise hacer algo diferente en mi vida. Y para esto tuve que empezar a prepararme. Mi escuela ha sido la vida y es lo único que yo les puedo compartir. Que cuando tú simplemente te decides porque quieres hacer algo diferente, te tienes que cerrar muchas veces las orejas y no escuchar lo que nadie te diga, pero escuchar tu corazón. Porque cuando tú escuchas a tu corazón y tú te determinas a que no importa lo que el tiempo que te lleve, tú lo vas a lograr, porque sabes que tú quieres dejar un legado en tu vida, es ahí donde viene la transformación en ti. Porque sabemos que en la vida esto no termina aquí. Simplemente el mercadeo en redes, el network marketing es la mejor escuela para que tú te empieces a autoeducar. Hoy muchas personas incluso están aquí y no saben lo poderoso que es que personas que están aquí dejen su vida, sus experiencias, su historia y que tú te logres visualizar que tú vas a estar aquí. No nada más estés como alumno, hazlo también como maestro, visualízate como maestro cuando tú tengas que aportar algo de este lado, porque solamente ahí viene tu verdadero crecimiento y lo que tú puedas dar a otra persona. Ahí es donde tú vas a crecer y es ahí donde entonces tú puedes decir que estás arrancando en esta industria.
cuando tú te entregas a los demás, cuando tú te olvidas de ti, cuando pones el servicio, tu vida, tu experiencia al servicio de otra persona, porque entonces ahí podríamos decir que ya le estamos entendiendo de qué se trata, porque simplemente tú hoy estás aquí no por casualidad. ¿Por qué? Porque simplemente tu llamado es lo que te tiene aquí. ¿Por qué? Porque tú no estarías aquí si no fuera porque detrás de ti hay algo, un poder superior que está donde solamente tienes que poner tu compromiso, tu propósito y ponerte aquí. Dicen, hazle la pregunta correcta a la persona correcta y obtendrás la respuesta correcta. Yo te diría, ¿tú eres la persona correcta para estar aquí? Y la respuesta es, sí lo eres. Sí lo eres. Y solamente depende de ti que tú te lo creas, porque si tú lo crees, tú lo creas y la palabra tiene poder. Y hoy el mensaje que te dejo es, yo creo en ti, yo creo que tú lo puedes lograr, yo creo que vamos a lograr cosas grandes, yo creo que somos la organización número 1, yo creo que vamos a llegar a muchos países, yo creo que como Mentalidad Plexus, con nuestro líder Iván Pereira, va a ser muy difícil encontrar otro equipo así, porque yo creo simplemente que nuestro negocio está puesto en las manos de un creador y yo como creo en ese creador, yo también creo que nuestro negocio será exitoso. La pregunta es si tú lo crees, porque si tú lo crees, tú lo creas, porque la palabra tiene poder. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Flor Loyola y estoy aquí para servirles. Muchísimas gracias, Florecita, embajadora Rubí Senior Plexus México. Gracias por compartir. Me fascinó todo lo que nos acabas de compartir, pero me quedo con esta frase que realmente me llena mucho. La fe es una victoria anticipada. Entonces, decretemos nuestras metas. Gracias, Flor, por esos tantos años de experiencia que nos resumes cada día en minutos de compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos, Mentalidad Plexus, equipo ganador. Nos vemos hoy a las 11 de la mañana. Conecta todos tus prospectos en manos del experto para que crezcamos todos juntos. Y también a las 9 de la noche no te puedes perder estas presentaciones extraordinarias. Así es que tengan un súper martes productivo y nos vemos en breve. Excelente día.